Fui a una cita a ciegas en una moto destartalada y ella se presentó en chanclas para recibirme. 3 días después, vino a mi empresa para una entrevista de trabajo como jefa de contabilidad, dejándome atónito. En una época en la que la gente se juzga por las apariencias deslumbrantes, ¿puede un amor verdadero florecer a partir de los aspectos más desaliñados y caóticos? La historia de hoy nos lleva a una cita a ciegas increíblemente irónica. Un director, dueño de una gran cadena de tiendas de electrodomésticos, se viste deliberadamente como un repartidor desaliñado con la esperanza de ser rechazado. Para su sorpresa, su cita no se queda atrás. Aparece en el punto de encuentro, con un chándal de flores de mercadillo y unas chanclas de plástico de un amarillo chillón para sabotear el encuentro. El choque de estos dos individuos, ambos decididos a arruinar su cita a ciegas, da lugar a un romance inesperado y fascinante. Bienvenidos a Historias del Corazón en el mundo de los negocios. Acompáñennos. El zumbido de una carretilla elevadora resonaba en el vasto espacio del almacén rural de electrodomésticos Amanecer. El aire olía a una mezcla de cartón, poliestireno de embalaje y el característico aroma a plástico nuevo de un lote de aparatos electrónicos recién llegado. El polvo del desembalaje cubría el pelo corto y la camiseta de trabajo azul, desgastada de Alejandro. Estaba trabajando codo con varios operarios, sudando profusamente mientras colocaban un enorme frigorífico de 4 puertas en su lugar en una estantería. A pesar de ser el director de un negocio que facturaba millones de euros al mes distribuyendo televisores, frigoríficos, electrodomésticos, Alejandro mantenía la costumbre de trabajar directamente con sus empleados, habiendo empezado desde cero como técnico de reparaciones y repartidor. Nunca le tuvo miedo al trabajo duro. Le gustaba esa sensación de estar ocupado. Mientras ajustaba una caja de una lavadora, el teléfono vibró insistentemente en el bolsillo de su pantalón de trabajo. Alejandro se detuvo y sacó el móvil. Al ver el nombre mamá en la pantalla, frunció el ceño. Sabía exactamente por qué le llamaba. Se apartó a una esquina del patio trasero del almacén para huir del ruido y deslizó el dedo para contestar. La voz de su madre, Isabel, sonó enérgica al otro lado. Empezó con su sermón de siempre. Su único hijo ya había pasado los 30 y todavía no había sentado la cabeza. Le habló de los vecinos, cuyos hijos de la misma edad que Alejandro ya tenían niños pequeños. Se quejó de que se hacía mayor y que lo único que quería era oír risas de niños en la casa para alegrar sus días. Alejandro intentó explicarle que la empresa estaba en plena expansión, abriendo una nueva sucursal en la provincia vecina. Estaba hasta arriba de trabajo y no tenía cabeza para pensar en el amor. Pero Isabel se negó a escuchar. Le ordenó, categóricamente, que el próximo domingo por la tarde fuera a la terraza de un bar, en el barrio de su prima, para conocer a una chica que una pariente lejana le había presentado. Elogió a la chica, diciendo que tenía un trabajo estable y un carácter afable. Finalmente, concluyó con una amenaza contundente. Si Alejandro no iba, cogería un autobús, se plantaría en la sede de su empresa y acamparía en la puerta para presionarle. Conociendo a su madre, sabía que era capaz de hacerlo. Derrotado, Alejandro aceptó a regañadientes solo para que le dejara en paz. Al colgar, se miró la ropa, manchada de polvo y sudor. Una idea brillante cruzó su mente. Decidió que iría a la cita con el peor aspecto posible. Su vieja y destartalada moto, la que usaba para comprar piezas para los técnicos, sería su vehículo. Su ropa de trabajo, impregnada del olor a sudor y cartón, sería su atuendo. Estaba seguro de que ninguna chica de ciudad aguantaría a un repartidor tan pobre y desaliñado. Imaginando la cara de asco de su cita al rechazarle y salir corriendo, Alejandro sonrió con suficiencia. Volvió al almacén para continuar con el inventario, sintiéndose mucho más relajado. Mientras tanto, en un pequeño piso de alquiler en un callejón, Lucía terminaba de meter sus últimas pertenencias en una caja de cartón
furiosa. Acababa de tener una discusión acalorada con el director de su antigua empresa. Aquel hombre tacaño no solo le debía 3 meses de sueldo, sino que además le había pedido que falsificara los libros de contabilidad para evadir impuestos. Como jefa de contabilidad competente, Lucía jamás aceptaría hacer algo contrario a su ética profesional. Se negó en rotundo, plantó su carta de dimisión en la mesa y salió de la oficina sin dudarlo un instante. Pero ahora, enfrentada a sus ahorros que disminuían rápidamente, la preocupación comenzaba a invadirla. En medio de su confusión, sonó su teléfono. Era Sofía, su mejor amiga de la universidad. Sofía le contó emocionada que, a través de un conocido, le había conseguido una cita a ciegas con un partido excelente. No paraba de alabar al hombre. Era buena persona, con un trabajo estable y perfecto para la fuerte personalidad de Lucía. Lucía la interrumpió. Le explicó que estaba en paro y no tenía ganas de conocer a nadie. Pero Sofía no se rindió. Le suplicó, apelando a sus 10 años de amistad. Finalmente, prometió que la acompañaría a la cita para darle apoyo moral. Viendo a su amiga tan insistente, Lucía aceptó a regañadientes. El tiempo pasó volando hasta el domingo. Lucía estaba frente al espejo, dudando sobre qué vestido ponerse para parecer presentable, cuando la pantalla de su teléfono se iluminó. Era un mensaje de Sofía, disculpándose urgentemente. Había surgido un imprevisto en su empresa y la habían llamado a la oficina. No podía acompañarla. Le dijo a Lucía que fuera a la dirección acordada, se quedara un rato por cortesía hacia la persona que los había presentado y luego se fuera. Al leer el mensaje, Lucía tiró el teléfono sobre la cama, enfadada. Se sintió increíblemente decepcionada por haber sido abandonada en el último momento. Una oleada de irritación la invadió y estuvo a punto de cancelar la cita, pero pensó que eso dejaría en mal lugar a la pariente de Sofía. Así que decidió ir, pero con una actitud completamente diferente. Quería sabotear el encuentro de la forma más rápida y eficiente posible. Apartó los vestidos bonitos y sacó del fondo del armario un chándal de felpa con un estampado de flores chillón y, pasado de moda, era la ropa que solo usaba para limpiar la casa. Se recogió el pelo en un moño desordenado, en lo alto de la cabeza, y dejó su cara completamente natural, sin una gota de maquillaje. Para rematar su aspecto desastroso, se calzó unas chanclas de plástico de un amarillo fosforito que había comprado en un mercadillo. Mirándose en el espejo, esbozó una media sonrisa. Se dijo a sí misma que iría. Diría un par de frases por cumplir y buscaría una excusa para marcharse pronto. Quería que su cita tuviera la peor impresión posible de ella para acabar con cualquier esperanza desde el principio. El barrio obrero donde habían quedado estaba escondido tras modernos rascacielos. La terraza del bar solo tenía unas pocas mesas de plástico y sillas destartaladas pegadas a una pared cubierta de musgo. El sol de la tarde se filtraba entre las hojas de una acacia, creando manchas de luz danzantes sobre el asfalto. La camarera se abanicaba con una revista, observando perezosamente a la gente pasar. Alejandro llegó 15 minutos antes. Apareció en su vieja moto, con la pintura desconchada revelando manchas de óxido. El motor petardeaba ruidosamente, atrayendo la atención de unas ancianas que tomaban el fresco cerca. Alejandro bajó de la moto. Fiel a su plan, llevaba su uniforme de trabajo azul, salpicado de polvo y algunas manchas de grasa. Los pantalones de trabajo, descoloridos, los llevaba remangados de forma desigual. En sus pies, unas sandalias de tiras con los talones desgastados. El olor a sudor de un día entero cargando frigoríficos todavía flotaba a su alrededor. Se sentó despreocupadamente en una silla de plástico y pidió un café con hielo. Sacó el teléfono y comenzó una cuenta atrás mental para poder volver a casa, ducharse y descansar. Unos 10 minutos después, una figura de un rosa chillón apareció al final de la calle. Lucía caminaba con aire desganado,
con las manos en los bolsillos del pantalón del chándal y mascando chicle. Su conjunto de flores destacaba escandalosamente en el tranquilo entorno del barrio. Sus chanclas amarillas producían un sonido chapoteante al arrastrarse por el suelo. El pelo recogido en un moño revuelto y la cara pálida sin maquillaje la hacían parecer una ama de casa enfadada buscando a su hijo que se había escapado a jugar. Lucía examinó el pequeño bar, buscando la figura de un hombre con camisa y bien vestido, como su amiga le había descrito. Pero su mirada tropezó con un tipo de aspecto increíblemente desaliñado sentado en una esquina. Alejandro levantó la cabeza. Sus miradas se cruzaron y el tiempo pareció detenerse por unos segundos. Alejandro la miró fijamente, atónito ante su atuendo. Tuvo que contener la risa al ver la combinación del rosa fucsia y el amarillo fosforito de sus chanclas. Mientras tanto, Lucía también evaluaba con asombro la camiseta manchada y la moto destartalada aparcada junto a Alejandro. Su mente analítica procesó la situación al instante. Se dio cuenta de la extraña coincidencia. Era obvio que este hombre tampoco quería estar en esa cita. Se había vestido de forma lamentable a propósito para que le rechazaran. Una sensación divertida la invadió. No se sintió ofendida por la falta de respeto. Al contrario, se sintió aliviada por no tener que fingir ser una señorita modosita. Lucía se acercó a la mesa de Alejandro y se dejó caer en la silla de plástico de enfrente sin ninguna delicadeza. Alejandro carraspeó, tratando de reprimir la sonrisa que asomaba en sus labios. Rompió el silencio. ¿Eres la persona que me presentó la prima de Sofía?, preguntó Alejandro con voz clara. Lucía asintió. Dijo sin rodeos que su mejor amiga la había dejado plantada en el último minuto, así que había venido sola por cumplir. Alejandro tampoco dudó en admitir que su madre le había presionado y amenazado para que estuviera allí. Al escuchar las sinceras confesiones del otro, no pudieron aguantar más y ambos estallaron en una carcajada. Su risa sonora resonó, disipando por completo la atmósfera incómoda inicial. Sin las máscaras de la cortesía forzada, sin saludos formales, estas dos personas desconocidas, ocultas tras sus extraños disfraces, encontraron una sorprendente conexión en su primer encuentro. El ambiente entre Alejandro y Lucía se volvió extrañamente cómodo. Ya no se veían como posibles parejas a las que evaluar, sino como dos viejos amigos que se reencontraban por casualidad en medio de la bulliciosa ciudad. La camarera se acercó con un paño para limpiar la mesa. Alejandro pidió con confianza 2 cafés con hielo y un plato de pipas. Lucía asintió, de acuerdo con ese menú tan sencillo. Apoyó la barbilla en la mano y observó al hombre que tenía enfrente, con curiosidad. A pesar de su aspecto desaliñado, Alejandro tenía una mirada increíblemente firme y brillante. Su forma de hablar era sencilla, pero revelaba inteligencia y experiencia. Cuando trajeron las bebidas frías, su conversación fluyó de forma natural. Alejandro le preguntó por su trabajo, sin necesidad de fingir ni de adoptar una pose altiva. Lucía suspiró y le contó el mal trago que había pasado en su antigua empresa. Le detalló cómo su jefe explotaba a los empleados y los meses de angustia esperando el sueldo para pagar el alquiler. Incluso describió con orgullo la escena en la que le plantó la carta de dimisión en la mesa a aquel jefe terrible. Alejandro la escuchó con atención, asintiendo con empatía ante las frustraciones de aquella chica pequeña, pero valiente. A su vez, Alejandro se presentó como un simple técnico que instalaba aires acondicionados para una gran superficie. Le habló de los veranos abrasadores, teniendo que subirse a tejados de chapa, hirviendo para instalar las unidades exteriores. Le contó las veces que había tenido que cargar con televisores enormes por las escaleras de edificios de pisos sin ascensor. Describió la dureza del trabajo manual, la comida del mediodía se reducía a un bocadillo comido a toda prisa en un bordillo. Alejandro contaba sus historias con un tono desenfadado y humorístico que hizo reír a Lucía en varias ocasiones.
Ella no mostró ningún desprecio por su trabajo. Al contrario, sintió una profunda conexión. Entendía que para ganar dinero, honradamente, todo el mundo tiene que pasar por dificultades. Entre el crujido de las cáscaras de pipas, continuaron hablando de sus madres sobreprotectoras. Alejandro se quejó con una mueca del sermón sobre casarse que su madre le repetía cada noche. Lucía se unió a las quejas, lamentando cómo sus parientes la atosigaban con preguntas sobre maridos e hijos en cada reunión familiar. Compitieron contando sus hazañas para evitar citas a ciegas inútiles. La honestidad y la sencillez, sin rastro de fanfarronería, hicieron que ambos se encontraran mutuamente fascinantes. En una sociedad donde la gente suele intentar pulir su imagen en un primer encuentro, su crudeza y franqueza se convirtieron en un punto de conexión especial. Los 2 cafés con hielo se acabaron y el plato de pipas se había convertido en una montaña de cáscaras. El cielo de la tarde se oscurecía y las farolas comenzaban a encenderse. La conversación, que se suponía que era una mera obligación, se había prolongado durante 2 horas entre risas y comprensión. La noche comenzaba a caer sobre el viejo barrio. La luz amarillenta de las farolas iluminaba las mesas de plástico. El aire fresco de la tarde traía una suave brisa que aliviaba el calor del verano. Alejandro miró el viejo reloj en su muñeca y anunció que se hacía tarde, que deberían terminar la conversación para que Lucía pudiera irse a descansar. Lucía asintió, estirándose y sintiéndose mucho más relajada que cuando llegó. Alejandro se giró para llamar a la camarera y pagar. La mujer calculó, mentalmente, y dijo que el total eran 7 euros por los 2 cafés y las pipas. Alejandro metió la mano instintivamente en el bolsillo de su pantalón de trabajo para sacar un billete grande, pero de repente recordó que estaba interpretando el papel de un repartidor pobre. Torpemente, sacó un billete de 10 euros algo arrugado. Justo en ese momento, Lucía abrió rápidamente su pequeño monedero. Sacó un billete de 5 euros y una moneda de 2. Puso el dinero sobre la mesa, para sorpresa de Alejandro. Esta ronda la pagamos a medias. Yo pago el mío, dijo Lucía con voz clara y decidida. Alejandro se sorprendió y se negó, diciendo que él era el hombre y había llegado primero, así que era natural que pagara él. Sin embargo, Lucía negó con la cabeza firmemente. Se lo explicó con un tono serio pero con un toque de humor. Dijo que habían venido a una cita a ciegas, pero no tenían intención de ir más allá. Además, ambos eran trabajadores con dificultades económicas. Dividir el coste era la mejor manera de que nadie se sintiera en deuda o incómodo con el otro. La franqueza y la justicia de la chica del chándal de flores fascinaron a Alejandro. Dejó de discutir y guardó su billete, permitiendo que Lucía pagara su parte. Después de pagar, se levantaron para irse. Lucía se calzó sus chanclas amarillas y Alejandro arrancó su moto, que petardeó ruidosamente. Se despidieron, con una sonrisa en la entrada de la calle. Ninguno de los dos pidió el número de teléfono del otro. Ambos estaban convencidos de que esto había sido solo una coincidencia divertida en sus vidas. Habían cumplido con éxito su misión de aplacar a sus familias y amigos. Ahora podían volver a sus vidas normales, sin más preocupaciones por esta cita. Alejandro se incorporó al denso tráfico, el viento despeinando su pelo, polvoriento. Una pequeña e inexplicable alegría llenó su corazón. Aquella chica extraña le había dejado una impresión bastante profunda. Por su parte, Lucía caminaba alegremente por la acera, disfrutando del aire fresco de la noche. La irritación por el plantón de su amiga y las preocupaciones por el trabajo se habían desvanecido por completo. Se prometió a sí misma que al día siguiente empezaría a buscar una nueva oportunidad, un entorno de trabajo más profesional y acorde a sus capacidades. El extraño encuentro terminó, dejando en ambos un grato recuerdo de una sinceridad poco común en medio del ajetreo de la vida. 3 días después de la extraña cita a ciegas, Lucía volvió al ritmo frenético, la búsqueda de empleo. Pasó toda la mañana navegando por portales de trabajo,
Con varios años de experiencia en contabilidad y una sólida competencia profesional, no tenía prisa por aceptar ofertas poco atractivas. Quería encontrar una empresa lo suficientemente grande, con desafíos que le permitieran demostrar su valía. Mientras leía las noticias online, su mirada se detuvo en una oferta de empleo muy destacada. Electrodomésticos Amanecer, un gran centro de distribución, venta al por menor de electrónica y electrodomésticos en las afueras de la Cramaria, en Ciudad, buscaba urgentemente un jefe de contabilidad. La persona seleccionada también sería responsable de revisar y estandarizar todos los procesos operativos del almacén central. El anuncio especificaba un salario muy generoso, muy por encima de la media del mercado. Sin embargo, los requisitos eran extremadamente exigentes: amplia experiencia en gestión, alta capacidad para trabajar bajo presión y, en particular, habilidad para manejar sistemas contables complejos y desordenados con mercancías de gran valor. Lucía leyó cada línea de los requisitos sin sentirse intimidada. Al contrario, su instinto de aceptar retos se despertó. Comprendió que una empresa que vendía productos caros y estaba dispuesta a pagar un alto salario para resolver su desorden contable era, sin duda, un lugar que valoraba el verdadero talento. Sin dudarlo un segundo más, encendió su ordenador, pulió su currículum para que fuera impecable y lo envió. Esa misma tarde, recibió una llamada para una entrevista a la mañana siguiente. A primera hora de la mañana, Lucía se plantó frente al espejo, eligiendo su atuendo con esmero. Nada que ver con la chica desaliñada del chándal de flores de hacía unos días. Hoy proyectaba la imagen de una oficinista profesional y perspicaz. Eligió una camisa de seda blanca impecable combinada con un pantalón de vestir negro perfectamente planchado. Se recogió su largo pelo en un moño elegante en la nuca. Un maquillaje ligero ocultaba su cansancio y realzaba el brillo de sus ojos y la confianza de su rostro. Se calzó unos zapatos de tacón de 5 centímetros, cogió un maletín de cuero con todos los documentos necesarios y salió de casa con seguridad. Cogió un autobús hacia las afueras, tardando más de una hora en llegar a la dirección de la empresa. Al pararse frente al imponente edificio de oficinas con el gran letrero de Electrodomésticos Amanecer, Lucía no pudo evitar sorprenderse por la magnitud del lugar. El complejo ocupaba miles de metros cuadrados. En la parte delantera, una elegante sala de exposición de productos; detrás, un enorme y sólido almacén. Camiones cargados de lavadoras y frigoríficos entraban y salían sin cesar. El ambiente de trabajo era increíblemente dinámico y ajetreado. Lucía pasó por el control de seguridad y siguió las indicaciones hasta la recepción. Explicó el motivo de su visita a la recepcionista. La empleada sonrió. Cortésmente, comprobó la lista de citas y la invitó a subir a la segunda planta. El ambiente en la zona de oficinas era moderno y profesional. A lo largo del pasillo, elegantes carteles publicitarios de televisores de pantalla grande de alta gama colgaban de las paredes. Lucía respiró hondo, tratando de calmarse. Estaba dando sus primeros pasos en un entorno completamente nuevo, sin saber que detrás de la puerta del despacho del director le esperaba una gran sorpresa, un encuentro predestinado que cambiaría por completo el rumbo de su vida. Lucía siguió a la empleada por un pasillo de baldosas brillantes. El espacio era silencioso, con un suave aroma ambientador. La elegancia y la categoría del lugar eran completamente diferentes de las pequeñas y caóticas empresas comerciales en las que había trabajado antes. Sintió la presión de la profesionalidad, pero al mismo tiempo una oleada de energía que reavivó su entusiasmo. La empleada se detuvo frente a una puerta de cristal templado con una placa que decía director. Llamó suavemente 2 veces y abrió la puerta. Director, ha llegado la candidata para el puesto de jefa de contabilidad. Adelante. Una voz, masculina y grave, respondió desde el interior, detrás de una pila de informes de ventas que abarrotaban un gran escritorio. Lucía respiró hondo, enderezó la espalda y entró en la habitación con sus pasos más seguros y profesionales. Él
despacho del director estaba decorado de forma imponente, con muebles modernos. Detrás del enorme escritorio, una pared de cristal ofrecía una vista panorámica de toda la zona de carga y del aparcamiento de camiones. El hombre estaba inclinado sobre la mesa, con un bolígrafo rojo en la mano, rodeando cifras en una lista de salidas de almacén. Llevaba una camisa azul, claro, con las mangas remangadas hasta los codos, revelando unos antebrazos firmes. Su pelo, corto y bien peinado, no tenía nada que ver con el aspecto desordenado y polvoriento del repartidor de la cafetería de hacía unos días. Buenos días. Soy Lucía. Vengo para la entrevista del puesto de jefa de contabilidad, para gestionar los problemas de contabilidad y el riesgo de inventario, dijo Lucía con voz clara. Dejó su currículum sobre una esquina de escritorio. El hombre levantó la cabeza. El bolígrafo en su mano se detuvo en el aire. Sus miradas se cruzaron. 1 segundo, 2 segundos. El aire en la habitación pareció congelarse. Alejandro abrió los ojos como platos. Aquel rostro perspicaz, cuidadosamente maquillado, el pelo recogido en un moño elegante, ese impecable traje de oficina. Intentó conectar la imagen de la mujer fuerte que tenía delante con la chica del chándal de flores chillón, el moño desastroso y las chanclas amarillas de la terraza del bar de hacía unos días. Un cambio tan radical que era difícil de creer. Lucía también se quedó petrificada. Su mente, normalmente ultrarrápida para los cálculos, se bloqueó de repente. El hombre sentado en la imponente silla de director, con su aire de autoridad y su mirada afilada, era el mismo técnico de aire acondicionado con la moto destartalada y la ropa sucia con el que había compartido a medias una cuenta de 7 euros. La situación superaba por completo su imaginación. Un ligero ruido rompió el silencio cuando el bolígrafo se le cayó de la mano a Alejandro y rodó sobre la mesa. Esbozó una media sonrisa, una expresión divertida en su rostro. Se reclinó en su silla de cuero, cruzó los brazos sobre el pecho y recorrió a Lucía con la mirada de arriba abajo. Vaya, la chica del chándal de flores, dijo Alejandro con un tono burlón, rompiendo el silencio. No, esperaba volver a verte en estas circunstancias. Hoy estás tan profesional que casi no te reconozco. Lucía recuperó rápidamente la compostura, deshaciéndose de su confusión inicial. Se enderezó y se enfrentó a la mirada inquisitiva de Alejandro. Le dedicó una sonrisa diplomática impecable. Director, no exagere, respondió, con un tono tranquilo, como si nada hubiera pasado. Vengo a una entrevista de trabajo. Obviamente, tengo que vestir de forma apropiada y respetar a la persona que me entrevista. No se puede ir a una reunión de negocios en pijama. Por cierto, ¿y usted? ¿Hoy no conduce su moto destartalada ni lleva su uniforme de trabajo manchado? Alejandro soltó una carcajada sonora que resonó en toda la habitación. Muy buena. Haces honor a tu fama de enfrentarte a tu antiguo jefe para defender tus principios. Me gusta esa actitud directa y honesta. Señaló la silla de invitados frente a su escritorio. Siéntate, por favor. Vamos al grano. No tengo mucho tiempo. Lucía se sentó, abrió su carpeta y le tendió su currículum. Aquí está mi historial. 5 años de experiencia como contable general, 2 de ellos como jefa de contabilidad en una empresa comercial. Confío plenamente en mí. Es capacidad para gestionar el flujo de caja y poner en orden sus sistemas contables. Alejandro apenas miró el currículum y se lo devolvió. No me interesa lo que está escrito en un papel. Los papeles se pueden falsificar, la experiencia se puede exagerar. Yo contrato basándome en la capacidad real. En esta empresa, necesito a alguien que pueda solucionar el caos que tenemos ahora mismo en el almacén, no a alguien que solo sepa presentar cifras bonitas en un informe. La miró directamente a los ojos, con una mirada desafiante. ¿Estás preparada para una prueba de aptitud práctica? Lucía sonrió con confianza, aceptando su mirada. Usted dirá, no he venido aquí de paseo. Alejandro se
Levantó y fue a un archivador que tenía detrás. Sacó un grueso fajo de documentos y lo arrojó sobre la mesa. Eran papeles arrugados y notas desordenadas. Estos son todos los recibos de ingresos, gastos, entradas y salidas de mercancías del mes pasado, tal como los dejó el anterior contable. Alejandro golpeó con el dedo los papeles. Tienes 30 minutos para señalarme las 3 inconsistencias más graves en este montón de basura y proponer la solución más rápida. Sin dudarlo, Lucía cogió el fajo de papeles. Pasó las páginas rápidamente. Sus ojos recorrían las cifras de frigoríficos, televisores, tuberías de cobre y partes de garantía. Su cerebro comenzó a funcionar a toda velocidad, analizando y conectando la información. En la habitación solo se oía el sonido del papel al pasar y el suave zumbido del aire acondicionado. Alejandro volvió a sentarse, observándola en silencio. Se fijó en sus cejas finas, que se fruncían de vez en cuando, y en sus labios apretados en señal de concentración. La seriedad y profesionalidad que emanaba de ella le llenaron de una cierta esperanza. 4 contables anteriores habían dimitido después de solo una semana de prueba, incapaces de soportar la presión y la complejidad de gestionar un inventario tan variado y de alto valor. Exactamente 25 minutos después, Lucía cerró el fajo de documentos y lo empujó hacia el centro de la mesa. Ya está. Alejandro enarcó una ceja, sorprendido. ¿Tan rápido? Adelante. Explícame. Lucía cogió un lápiz del portalápices de la mesa. Señaló un pequeño fajo de recibos de gastos. Primero, la situación de anticipos de efectivo sin control por parte del equipo de repartidores, instaladores. Solo en un mes hay 30 solicitudes de anticipos, desde unos cientos hasta varios miles de euros, pero sin la firma de aprobación del jefe de equipo o del director. Solo la firma del empleado. Esto provoca un déficit constante en la caja, que no cuadra a final de mes al pagar los sueldos, causando pérdidas importantes para la empresa. Alejandro asintió, con un brillo de aprobación en los ojos. Exacto. Algunos instaladores, por ser veteranos y tener mucha experiencia, piden dinero cada vez que lo necesitan. El anterior contable era demasiado blando y, por miedo a conflictos, les daba el dinero sin más. ¿Cuál es tu solución? Establecer una política de anticipos de sueldo estricta, respondió Lucía con firmeza. Cada empleado solo podrá solicitar un anticipo máximo del 30% de su salario base el día 15 de cada mes. Todas las solicitudes deberán llevar la firma del jefe de departamento y la aprobación del director. El contable solo entregará el dinero si la documentación está completa, sin excepciones para nadie. Quien incumpla la norma y solicite dinero de forma irregular, se le descontará directamente de la prima mensual. Alejandro aplaudió 2 veces. Firme y directo. Apruebo esa propuesta. ¿Cuál es el segundo punto? Lucía señaló un albarán de salida de material auxiliar. Punto 2. Pérdidas de material de instalación, como tuberías de cobre, cables o soportes de TV, sin una causa clara. Durante el mes, la cantidad de material que salió del almacén superó en un 30% la necesaria para las instalaciones reales, registradas en las facturas de venta. El contable solo anotó pérdida por error de instalación o defecto, pero no hay ningún informe de devolución del material defectuoso adjunto. Esta es una brecha de seguridad muy grande. Los técnicos pueden aprovecharse para sacar material y venderlo o usarlo en trabajos particulares. Alejandro entrecerró los ojos con una expresión seria. Sospechaba de este problema, pero no había podido pillarlos. ¿Cómo lo solucionarías? Aplicando un sistema de asignación de material por cuotas, estándar para cada tipo de instalación, propuso Lucía. Cuando un técnico recoja material para una instalación, solo recibirá la cantidad estipulada. Si necesita más metros de tubería o cable, debe tener la firma de confirmación del cliente en el acta de recepción.
El material sobrante o defectuoso debe devolverse al almacén con la firma del encargado. Al final de la semana, se comparan los albaranes de salida con las actas de recepción. Con solo reforzar este control, cualquier fraude saldrá a la luz. Alejandro asintió, impresionado. Hablas con conocimiento de causa. ¿Y el último punto? Lucía sacó una hoja de deudas pendientes. Deudas con proveedores descontroladas. La empresa debe 50.000 euros a un proveedor de aires acondicionados, con un retraso de 20 días en el pago, a pesar de que el flujo de caja de los clientes es más que suficiente para cubrirlo. Esta demora no solo afecta a la reputación de la empresa, sino que también hace que el distribuidor nos reduzca el descuento en futuros pedidos. Es necesario crear una tabla de seguimiento de deudas detallada y un informe semanal de previsión de tesorería para planificar los pagos. La confianza en los negocios es fundamental. Alejandro se reclinó por completo en la silla y soltó un largo suspiro. Miró a Lucía con una expresión completamente diferente. Ya no había burla ni escrutinio, sino un respeto genuino. Esta chica no solo dominaba en su profesión, sino que también tenía una visión global de la gestión de riesgo y de la operativa empresarial. Me ha sorprendido, admitió Alejandro con una sonrisa. Tus 30 minutos valen más que los 3 meses de trabajo de los 3 contables anteriores juntos. Extendió la mano hacia Lucía. Bienvenida, Electrodomésticos Amanecer. El puesto de jefa de contabilidad es oficialmente tuyo. Tu primera tarea será supervisar y hacer una auditoría cruzada de todos los datos del almacén central. El sueldo de prueba es de 2.000 euros, más una comisión del 1% sobre los ingresos que superen los objetivos mensuales. ¿Qué me dices? Lucía no dudó en estrecharle la mano. Su apretón fue firme, una muestra de su determinación. Gracias, director. Acepto el trabajo. Mañana mismo empezaré a poner en orden este sistema contable. El primer día de trabajo de Lucía comenzó con una reunión general con todo el personal de oficina, almacén y el departamento de entregas e instalaciones. Alejandro la presentó ante todos los empleados y directivos. Lucía llevaba una discreta camisa azul oscuro y un pantalón negro. Se mantuvo erguida y sonrió a todo el mundo. Los técnicos murmuraban entre ellos sobre la nueva jefa de la Zarcoa, contabilidad de aire resuelto. Pero lo más notable fue la mirada escrutadora de Javier, el encargado del almacén. Javier era un hombre de unos 50 años, bajo y corpulento, con una mirada astuta que no paraba de moverse. Llevaba trabajando allí desde que Alejandro abrió su primera tienda pequeña. Valiéndose de su antigüedad, a menudo gritaba y maltrataba a sus subordinados. El hecho de que Alejandro pusiera a una recién llegada y además mujer al frente de la gestión del almacén y las finanzas hizo que Javier sintiera que sus intereses estaban seriamente amenazados. Sus ingresos extra, procedentes del desvío de materiales, corrían el riesgo de desaparecer. Esa misma mañana, Lucía se puso manos a la obra para restablecer los procedimientos de anticipos y salida de material. Colocó un gran cartel en la puerta de su despacho de contabilidad, especificando claramente los horarios, trámites para solicitar anticipos de efectivo y para recibir material de instalación. Cerca del mediodía, un grupo de repartidores se presentó en su puerta. «Oye, contable nueva, danos a cada uno un anticipo de 200 euros», dijo un joven técnico con arrogancia. Lucía levantó la vista de sus libros de contabilidad. «Con calma», respondió. «Según la nueva normativa, solo se tramitan anticipos el día 15 de cada mes. Si necesitáis un anticipo ahora, debéis presentar una solicitud por escrito explicando el motivo. Dicha solicitud debe llevar la firma de aprobación del encargado del almacén, el señor Javier, y del director, el señor Alejandro». El técnico golpeó la mesa. «¿Qué norma más rara? Siempre hemos pedido dinero cuando nos ha hecho falta. Acabas de llegar. No te las des de lista. ¿Nos das el dinero o no?» Lucía se levantó de un salto. Su
Mirada fría recorrió cada uno de los rostros. Repito, esta es una norma de la empresa, establecida por el director. Si no la cumplen, pueden marcharse. No molesten ni interrumpan mi trabajo. El grupo de técnicos comenzó a protestar en voz alta. Justo en ese momento, Javier se acercó con aire despreocupado. ¿Qué? ¿Es todo este alboroto, chicos? Miró a Lucía. Oye, contable nueva, sé un poco flexible con los compañeros. Hacen un trabajo físico muy duro, cargando lavadoras, subiendo escaleras. Están sedientos y les apetece una cerveza. ¿Por qué se lo pones tan difícil? Aquí siempre hemos funcionado así, como una familia. Señor Javier, dijo Lucía con voz clara. No se inmutó ante el apoyo explícito de Javier a los técnicos. Yo trabajo siguiendo los principios contables y las normas del director. Si usted quiere ser flexible, firme la solicitud de anticipo y yo emitiré el pago. Toda la responsabilidad recaerá sobre usted. La cara de Javier cambió. Sabía perfectamente que firmar ese papel era buscarse problemas. Dijo con voz áspera: Vaya, qué valiente. Acabas de llegar y ya quieres pasar por encima de los veteranos. Ya veremos cuánto duras. Hizo un gesto a los técnicos para que se dispersaran. Desde ese día, Javier comenzó una campaña para hacerle la vida imposible a Lucía. Difundió el rumor por todo el almacén de que Lucía tenía un trato de favor por tener una relación cercana con el director. Incitó a los empleados del almacén a retrasar la entrega de los albaranes de entrada y salida de mercancías. Los informes de material recuperado siempre llegaban tarde. Esto le supuso a Lucía un trabajo enorme para consolidar los datos y presentar los informes diarios. El aislamiento y los cuchicheos a sus espaldas no hicieron que Lucía se echara atrás. Sabía que para sobrevivir en un entorno empresarial tan complejo, con mercancías caras y viejas costumbres, tenía que demostrar su valía con hechos. Quedarse sentada en su oficina con aire acondicionado solo la haría invisible y la aislaría aún más. El lunes por la mañana, en lugar de su habitual atuendo de oficina, Lucía apareció en el almacén con ropa de trabajo, pantalones oscuros, la camiseta azul del uniforme de la empresa y unas zapatillas deportivas. Se recogió el pelo, una coleta alta. Sin dudarlo, se colgó su tarjeta de identificación y cogió un escáner de códigos de barras y un grueso cuaderno. Su primer objetivo fue la zona de almacenamiento de televisores de pantalla grande y electrodomésticos de alta gama, donde, según su análisis contable, se producían las mayores discrepancias de inventario. El encargado directo de esa sección era un joven llamado David, de carácter tímido y a menudo intimidado por los gritos de Javier. Al ver a Lucía dispuesta a trabajar duro, David se levantó de un salto, sorprendido. «Señorita Lucía, ¿qué hace aquí? Este sitio está lleno de polvo y es agobiante. Quédese en la oficina. Si necesita algún dato de un frigorífico o una lavadora, yo se lo subo». «No hace falta», dijo Lucía, arremangándose y encendiendo el escáner de códigos de barras. «A partir de hoy, haré personalmente un inventario semanal. Empezaremos por la estantería de los televisores de pantalla plana y los equipos de sonido». Dicho y hecho, Lucía le pidió a David que usara la carretilla elevadora para bajar cada palé. Ella misma contó cada caja, comprobó los precintos, escaneó el código de barras y el número de serie de cada costoso televisor. Comparó meticulosamente los datos con el inventario registrado en el software de gestión. David corrió a su lado para tomar notas y ayudarla. La presencia de la jefa de contabilidad en el almacén sorprendió a los prediolos, repartidores que estaban descansando. Javier, que estaba tomando un café en una esquina, frunció el ceño al ver la escena. Se acercó lentamente, con un tono lleno de sarcasmo. «Vaya, vaya. La flamante jefa de contabilidad tiene que bajar personalmente a contar cada caja de televisores. ¿Te sobra el tiempo o es que no? ¿Te fías de que tus compañeros del almacén hagan su trabajo honradamente?» «Lucía,
Se enderezó y miró fijamente a Javier, con una expresión tranquila pero firme. Señor Javier, el inventario periódico es un principio básico en la gestión de activos de gran valor. No he bajado porque no me fíe de nadie, sino para entender la situación real y ayudar a organizar la mercancía de forma más eficiente. Las cifras en los libros deben coincidir con las máquinas en el almacén para que la empresa funcione correctamente. Durante toda una semana, Lucía se mantuvo firme en el almacén. No le importó el cansancio ni meterse entre estanterías altísimas para comprobar la cantidad de aires acondicionados y frigoríficos. Comparó cuidadosamente cada especificación técnica. También descubrió que la mercancía estaba desorganizada, lo que ralentizaba las salidas de pedidos. Inmediatamente le propuso a Alejandro cambiar la distribución del almacén, dividiéndolo por marcas. Esto ahorraría tiempo en la preparación de pedidos y reduciría el riesgo de roturas. Las acciones prácticas y profesionales de Lucía fueron cambiando gradualmente la percepción de muchos empleados del almacén y técnicos de instalación. Se dieron cuenta de que esta mujer no solo sabía dar órdenes, sino que entendía de verdad el trabajo. Era trabajadora y se implicaba para que todo el sistema funcionara sin problemas. La actitud de no cooperación inicial desapareció, reemplazada por el respeto, y los documentos empezaron a llegar a tiempo. La firmeza y la eficacia de Lucía pusieron a Javier contra las cuerdas. Sus fuentes de ingresos ilícitos, procedentes del robo de tuberías de cobre y de la CUMTE, falsificación de informes de averías, se cortaron de raíz. Javier decidió jugársela. Quería conseguir una gran suma de dinero para pagar sus deudas de juego y al mismo tiempo deshacerse de Lucía. La oportunidad llegó cuando la empresa recibió un pedido especial de 20 televisores inteligentes de pantalla ultra grande con la mejor resolución del mercado. Este lote estaba destinado a equipar las salas de reuniones de una gran corporación. El día que llegó la mercancía, el director, Alejandro, estaba de viaje de negocios, resolviendo la apertura de la nueva sucursal. Lucía supervisó personalmente la descarga y el escaneo de los códigos de barras. La inspección se desarrolló sin problemas. La cantidad de 20 televisores coincidía perfectamente con la factura. Lucía guardó cuidadosamente los datos en el Cura o software de gestión y firmó el albarán del proveedor. Luego, le encargó al encargado de almacén, David, que guardara el lote en la zona de alta seguridad y cerrara con llave. Sin embargo, aprovechando el anochecer, cuando casi todo el mundo se había ido, Javier actuó. Con una copia de la llave maestra, abrió sigilosamente la zona de seguridad. Se compinchó con un contrabandista de productos electrónicos. Hizo que una pequeña furgoneta se acercara a la salida de emergencia trasera del almacén. Javier no se atrevió a sacar la mercancía de inmediato. Con la ayuda de sus cómplices, trasladó 5 de los televisores más caros a un sótano oculto, tras el almacén, donde se guardaban viejas cajas de cartón, esperando unos días a que las cosas se calmaran para llevárselos. Para cubrir sus huellas, Javier recurrió a una artimaña. Se coló en el despacho de David. Aprovechando que la sesión de David en el ordenador del almacén seguía abierta, modificó los datos del albarán de entrada del lote de televisores. Redujo la cantidad recibida, solo 15 unidades, añadiendo una nota que decía que el proveedor había entregado menos unidades por un error de transporte y que las repondría en el siguiente envío. A la mañana siguiente, cuando Lucía abrió el software en su portátil para preparar el informe de deudas para Alejandro, notó la anomalía. La cantidad de televisores registrada en el sistema era 5 unidades inferior a la que ella misma había contado el día anterior. Lucía frunció el ceño e inmediatamente llamó a David a su despacho. David, ¿puedes explicarme esta discrepancia en los datos del lote de televisores de ayer? ¿Por qué en el sistema faltan 5 unidades con respecto al albarán de entrega que yo misma firmé? David miró la pantalla del ordenador, con el rostro pálido de miedo. Señorita Lucía, no lo sé.
Ayer registré las 20 unidades que usted me indicó. No he modificado nada. Ayer, al irme, tenía prisa y se me olvidó apagar el ordenador. La evidente confusión de David convenció a Lucía de que no mentía. Alguien había alterado los datos deliberadamente con fines lucrativos. El valor de 5 televisores de alta gama era una suma enorme. Si no se aclaraba la responsabilidad, la culpa recaería sobre ella y sobre David. Justo en ese momento, Javier entró en el despacho con una sonrisa de suficiencia en el rostro. Habló en voz alta, a propósito para que los que estaban en el pasillo le oyeran. ¿Pero qué clase de gestión es esta? ¿Recibir mercancía de tanto valor y tener un error tan grave en las cifras? ¿Dónde han ido a parar? ¿5 televisores carísimos? ¿O es que te has puesto de acuerdo con el proveedor para falsificar los documentos y venderlos por tu cuenta? Como esto llegue a oídos del director, no solo te despedirán, sino que tendrás que pagar una indemnización que te dejará temblando. Lucía apretó los puños, conteniendo la rabia. Miró directamente a los ojos a Javier con una mirada gélida. Señor, Javier, antes de sacar conclusiones, investiguemos. Yo misma conté el lote. Mi firma confirmando la recepción de 20 cajas está en el albarán original. El hecho de que los datos en el ordenador se modificaran fuera del horario laboral es algo que voy a aclarar. El responsable tendrá que rendir cuentas ante la justicia. Se giró hacia David, con voz firme. David, ven conmigo al almacén a recontar ese lote ahora mismo. Tenemos que averiguar si la mercancía solo falta en los libros o si realmente ha desaparecido. Lucía estaba decidida a llegar al fondo del asunto. Era ya noche cerrada y la oscuridad envolvía por completo las instalaciones de electrodomésticos Amanecer. En la oficina de contabilidad, la luz fluorescente seguía encendida. Lucía estaba sentada frente a la pantalla del ordenador con los ojos enrojecidos de tanto mirar las grabaciones de las cámaras de seguridad. Estaba decidida a encontrar al culpable del robo de los 5 televisores. Su intuición, forjada en años de experiencia con la contabilidad, le decía que Javier era el autor intelectual. Pero para desenmascararlo, necesitaba pruebas concretas, no meras suposiciones. Alejandro acababa de regresar de su viaje de negocios. Antes de irse a casa, decidió pasar por el almacén para revisar el sistema de alarma contra incendios. Al cruzar la puerta principal, se sorprendió al ver la luz del despacho de contabilidad encendida. Frunció el ceño y subió rápidamente las escaleras. La puerta estaba entreabierta. Lucía estaba sentada, sosteniendo un vaso de agua fría. Su rostro reflejaba una tensión extrema mientras rebobinaba una y otra vez un fragmento de vídeo de una cámara del aparcamiento trasero que tenía interferencias. Alejandro no la llamó. Se apoyó en el marco de la puerta, observando en silencio a aquella chica pequeña pero llena de fuerza. Su camisa estaba arrugada, algunos mechones de pelo se le habían escapado del moño, cayendo sobre sus mejillas pálidas. La dedicación de Lucía despertó en él una profunda admiración. Carraspeó para anunciar su presencia. Son las 2 de la mañana. ¿La jefa de contabilidad piensa mudarse a vivir a la oficina? Lucía se sobresaltó y se giró. Al ver a Alejandro, se levantó rápidamente y se arregló la ropa. El cansancio era evidente en su rostro, pero sus ojos aún brillaban con determinación. Director, acaba de llegar. Estoy intentando encontrar la grabación del momento en que sacaron los televisores. El ladrón fue muy astuto. Desvió la cámara de la puerta trasera con un palo, creando un punto ciego entre las 6 y las 8 de la tarde de ayer. Alejandro entró en el despacho. Acercó una silla. Se sentó frente a ella. Miró la pantalla del ordenador. Su tono de voz era tranquilo, pero afilado. Ya me han informado de la situación. No tienes que cargar con todo esto tú sola a estas horas. La salud es lo más importante. Si te pones enferma, ¿quién me ayudará a gestionar todo lo que hay ahí abajo? Lucía apretó los labios
mirándole fijamente con determinación. No puedo descansar hasta que esto se aclare. Javier está diciendo por ahí que yo falsifiqué los documentos para quedarme con el dinero. Esa mercancía vale cientos de miles de euros. Si no encuentro pruebas, no solo mancharán mi reputación, sino que podría enfrentarme a tener que pagar por las pérdidas. Estoy segura de que una furgoneta entró por la puerta trasera para cargar la mercancía. Alejandro asintió, de acuerdo con su razonamiento. Se levantó y se estiró. Señaló la pequeña cocina para el personal de oficina. Quédate aquí sentada. Con el estómago vacío, el cerebro no funciona bien. Espérame 10 minutos. Dicho esto, Alejandro se quitó la chaqueta, la colgó en el respaldo de la silla, se arremangó la camisa y salió de la habitación. Lucía lo siguió con la mirada, desconcertada. 10 minutos después, Alejandro regresó con una bandeja. El delicioso aroma a cebollino, caldo y fideos instantáneos llenó el aire, disipando el frío de la semaciento noche. Puso delante de Lucía un cuenco grande con fideos dorados, unas rodajas de tomate y, sobre todo, 2 huevos escalfados con la yema líquida, perfectamente cocinados. Come, dijo, acercándole unos palillos. La especialidad nocturna de los técnicos. Llena el estómago primero. De atrapar al ladrón ya me encargo yo. Lucía miró el cuenco de fideos humeantes. El agotamiento acumulado durante todo el día pareció disminuir. No se esperaba que el director de una gran cadena de tiendas tuviera gestos tan considerados y detallistas, en total contraste con su aparente seriedad. Cogió el cuenco y sorbió un poco de caldo. La suavidad del huevo se mezclaba con el sabor intenso de las especias, reconfortando su estómago. Gracias, director. El huevo está delicioso, dijo en voz baja. Alejandro cogió su propio cuenco y disfrutó de su cena tardía con naturalidad. Cuando acabemos, pondremos en marcha el plan de alejar al tigre de la montaña. Javier conoce cada rincón de este sitio. Si ha escondido la mercancía, seguro que no ha tenido tiempo de sacarla todavía. Son bultos grandes y llaman la atención. Tenemos que hacer que caiga en su propia trampa. En el silencio de la noche, solo se oía el sonido de ambos comiendo. Aquel simple cuenco de fideos con huevo a las 2 de la mañana no solo le dio a Lucía la energía que necesitaba, sino que también acercó a estas 2 personas aparentemente opuestas, unidas por una comprensión y una confianza absolutas. A la mañana siguiente, el sol brillante iluminaba las ventanas de la tienda. Alejandro y Lucía estaban en la entrada principal, cada uno con una pequeña maleta. Alejandro anunció en voz alta ante todo el equipo directivo y los empleados, incluido Javier, que estaba de pie con las manos a la espalda y una expresión de suficiencia. Hoy, la jefa de contabilidad y yo vamos a la fábrica de componentes en la provincia vecina para firmar un nuevo contrato de distribución. El viaje podría durar varios días. Dejo al señor Javier al mando de todas las operaciones de la empresa. Por favor, trabajen con seriedad. Al oír esto, los ojos de Javier se entrecerraron de alegría, aunque trató de mantener una expresión seria. Se adelantó, acariciándose la barbilla. Director, no se preocupe. Conmigo aquí, el equipo trabajará a la perfección. En cuanto a los televisores desaparecidos, me encargaré de que la seguridad intensifique las patrullas. El ladrón no tendrá escapatoria. Alejandro asintió y le dio una palmada en el hombro a Javier, llena de significado. Luego subió a su elegante coche con Lucía. El vehículo se alejó, perdiéndose en el tráfico. Detrás, Javier esbozó una sonrisa calculadora. Estaba convencido de que su momento había llegado. Los 5 televisores robados seguían ingeniosamente escondidos en el sótano bajo las cajas viejas. Esa noche, con el director fuera, llamaría a alguien para que se los llevara. Al caer la noche, el almacén quedó en silencio. Sobre las 11, Javier le hizo una señal al guardia de seguridad cómplice para que abriera una de las puertas secundarias. Una furgoneta ligera, con las luces apagadas, se acercó lentamente
marcha atrás hasta el sótano. Javier, vestido con una chaqueta oscura y con una pequeña linterna en la mano, daba órdenes en voz baja. «Venga, rápido, llevadlos con cuidado. No rayéis las cajas ni dañéis las pantallas, que pierden valor. Subidlo todo a la furgoneta y tapadlo con una lona. Cuando acabemos, os pagaré lo acordado». 3 hombres se afanaron en sacar las enormes cajas del sótano. Los costosos televisores inteligentes fueron apareciendo. Javier, con las manos en las caderas, observaba con los ojos brillantes en la oscuridad, pensando en la enorme suma de dinero que estaba a punto de embolsarse. Justo cuando la última caja estaba siendo cargada en la furgoneta, un sonido agudo rompió el silencio de la noche. 4 potentes focos de luz se encendieron simultáneamente desde las esquinas del almacén. La luz cegadora iluminó a los hombres, que se taparon los ojos, asustados. Desde la oscuridad, Alejandro, Lucía y el equipo de seguridad interna salieron, rodeándolos, cerrando cualquier vía de escape. ¿A dónde pensabais llevar toda esta mercancía, Javier? Resonó la voz de Alejandro, grave y llena de una autoridad temible. Javier dio un respingo y la linterna se le cayó de las manos, rodando por el suelo. Tartamudeó, con el rostro pálido como la cera. «Director, pero ¿no estabais de viaje de negocios? Esto es un malentendido. Vi esta mercancía abandonada en el sótano y, por miedo a que los roedores dañaran los cables, iba a llamar a una furgoneta para llevarla a un lugar más seguro». Lucía se adelantó, con una carpeta de documentos en la mano. Miró fijamente al ladrón, su voz clara y firme. «Señor Javier, ¿a estas alturas sigue negándolo? Hemos pedido a un técnico que recupere los datos del acceso no autorizado al ordenador del almacén. Además, la microcámara que instalamos en secreto esta mañana, en la zona de la salida de emergencia, ha grabado todo el proceso de cómo ordenaba cargar la mercancía en la furgoneta. Las pruebas son abrumadoras. No puede negarlo». Al oír esto, las piernas de Javier temblaron y cayó de rodillas al suelo. Se dio cuenta de que había caído en la trampa perfecta de Alejandro. Lucía abandonó por completo su arrogancia habitual y se volvió hacia Alejandro, suplicando: «Director, por favor, ten en cuenta los años que llevo trabajando aquí, desde que tenías una pequeña tienda de reparaciones. Perdóname. Estaba ahogado por las deudas de juego y actué a la desesperada. Déjame quedarme. Trabajaré gratis para compensar el daño. Por favor, no llames a la policía. Ya soy viejo». Alejandro permaneció inmóvil, su mirada llena de una profunda decepción. La codicia había convertido a un encargado en un ladrón. Dijo con firmeza: «La confianza que te tenía la has destruido tú mismo al intentar culpar a otros para encubrir tus delitos. No puedo tolerar a un ladrón en mi empresa. Estás despedido. Con efecto inmediato. Recuperaré la mercancía. Mañana quiero que vengas a la oficina para tramitar el pago de todas las pérdidas de material que has causado en el pasado. Si no colaboras, este expediente irá directamente a la policía». Javier bajó la cabeza. Su suspiro de desesperación se mezcló con el viento de la noche. Su plan había fracasado por completo. El que obra mal paga las consecuencias de su codicia. Tras la noche en que se descubrió el robo, el ambiente en electrodomésticos, Amanecer, cambió para mejor. Los maliciosos rumores sobre Lucía se disiparon por completo. Los empleados del almacén y los técnicos, que antes se mostraban hostiles, ahora la miraban con respeto. Entendieron que la nueva jefa no solo era una experta en contabilidad, sino que también tenía una mente fría, una gran valentía y un sentido de la justicia inquebrantable. La determinación de Lucía puso en orden todas las operaciones del almacén. David, el joven encargado, fue el que más agradecido le estuvo. Comprendió que, sin la aguda investigación de Lucía, ahora estaría cargando con una deuda enorme y metido en problemas legales. Cada vez que Lucía bajaba al almacén,
David seguía cuidadosamente el nuevo procedimiento de escaneo de códigos de barras. La gestión de los costosos aparatos electrónicos se volvió mucho más transparente y segura. Las pérdidas de mercancía se eliminaron por completo. No solo los empleados, sino también Alejandro empezaron a ver a Lucía de una manera completamente diferente. Más allá del respeto profesional, comenzó a sentir un interés especial por ella. La rigidez del director dio paso a un cuidado sutil en el día a día. Alejandro buscaba cualquier excusa razonable para hablar y estar cerca de Lucía. Cuando tenían que reunirse con proveedores, a menudo era él quien conducía y la llevaba. No la llevaba a restaurantes de lujo y con complicados protocolos, sino que solían parar en un modesto restaurante carretera, de los que frecuentan los transportistas. Comían juntos, tomaban un café y discutían animadamente sobre las fluctuaciones de precios del mercado de electrodomésticos. En esos momentos sencillos, Lucía sentía la sinceridad, la calidez y la confianza que emanaban de él. Sintió que sus barreras defensivas se iban desmoronando. Las sonrisas sinceras aparecían con más frecuencia en su rostro, que normalmente mantenía una expresión seria en el trabajo. Una tarde de otoño, el tiempo cambió bruscamente, con un frío repentino y lluvias persistentes. El aire en la oficina se sentía húmedo porque el sistema de aire acondicionado central estaba en mantenimiento. Lucía, que era sensible a los cambios de tiempo, sumado a las horas de trabajo frente al ordenador, revisando partes de garantía, comenzó a sentirse mal. La nariz congestionada, cabeza pesada. Un resfriado la golpeó rápidamente, dejándola agotada. Alejandro acababa de salir de una reunión con el departamento técnico. Se dirigía al despacho de Lucía para discutir unos documentos, pero al verla, pálida, frotándose las sienes de vez en cuando mientras intentaba seguir, tecleando, se detuvo. Verla esforzarse tanto le dolió. No la molestó. Se dio la apuntonar, vuelta en silencio, y salió, cerrando la puerta suavemente. 20 minutos después, Alejandro regresó. Se acercó al escritorio de Lucía y le dejó una taza humeante de infusión de jengibre y limón. El vapor desprendía un aroma especiado y agradable. Al lado había una caja de pastillas para el resfriado que había comprado rápidamente en la farmacia más cercana. El ligero ruido hizo que Lucía levantara la vista, con los ojos vidriosos por la fiebre. «Tómate esto y vete a casa a descansar». «El trabajo nunca se acaba», dijo Alejandro, tratando de ocultar su preocupación. Lucía miró las cosas sobre la mesa y luego la camisa de Alejandro, que estaba húmeda por la lluvia en un hombro. Había salido bajo la lluvia para comprarle medicinas. Una extraña calidez llenó su corazón, disipando el frío. «Gracias, director. Terminaré este informe de inventario y luego me iré». Alejandro suspiró, acercó una silla y se sentó a su lado. Con un gesto decidido, cerró la pantalla de su portátil. «He dicho que descanses. Mi política es que los empleados deben estar en perfecto estado de salud. Tómate la infusión para entrar en calor y recoge tus cosas. Te llevo a casa. No seas terca, si empeoras, afectará al trabajo de todos». La firmeza autoritaria, pero llena de una sincera preocupación, de Alejandro hizo que Lucía no pudiera negarse. Obedientemente, bebió la infusión caliente. En el coche, de camino a su casa, la lluvia seguía golpeando los cristales. El interior era silencioso, solo con la suave música de la radio. Lucía se reclinó en el asiento de cuero y cerró los ojos. Se sintió en paz y segura, como si tuviera un hombro firme en el que apoyarse. El vínculo invisible entre ellos se hizo más profundo y natural. Diciembre llegó con el frío cortante del invierno. Electrodomésticos Amanecer recibió una gran noticia que también suponía un enorme desafío. Alejandro había ganado la licitación para suministrar todos los televisores, minineveras y sistema de aire acondicionado central de una nueva cadena de hoteles de lujo de 5 estrellas. El contrato ascendía a decenas de millones de euros. Era un
hito histórico para la marca. Sin embargo, las condiciones eran extremadamente estrictas. El plazo para entregar e instalar miles de aparatos era de solo 30 días. Toda la empresa, desde la oficina hasta los técnicos, tuvo que trabajar a pleno rendimiento. Se organizaron turnos rotativos día y noche. El almacén era un hervidero de actividad. La tensión era palpable. Lucía ya no se quedaba en su oficina con sus hojas de cálculo. Consciente de la importancia vital del proyecto, se unió al frente de batalla. Se puso el uniforme de trabajo y se recogió el pelo. Con su escáner de códigos de barras, supervisaba el proceso de etiquetado y embalaje de cada televisor. Su tarea no era solo controlar las salidas para evitar errores, sino también gestionar la logística, asegurándose de que los técnicos que trabajaban hasta tarde tuvieran comidas nutritivas. Iba de un lado a otro llevando agua, revisando personalmente la lista de tornillos y soportes antes de que los equipos salieran. Su meticulosidad garantizaba que no faltara nada en las obras. Alejandro también estaba constantemente en las obras, supervisando y animando a los técnicos. Cuando surgían problemas complejos con las enormes unidades de aire acondicionado del tejado, no dudaba en quitarse la chaqueta, arremangarse, solucionarlo él mismo. Sus manos firmes trabajaban con la destreza de un técnico experto, resolviendo rápidamente los atascos para mantener el proyecto en marcha. El sudor empapaba su camisa. Trabajaba con una concentración y una pasión que inspiraba a todos. En las noches de trabajo intenso, cuando la mayoría de los trabajadores ya estaban agotados y se habían ido a descansar, una esquina del almacén seguía iluminada. Alejandro y Lucía se sentaban en el suelo, apoyados en cajas frigoríficos embalados. Ambos estaban sucios y cansados, pero sus ojos brillaban con el orgullo de quienes lo dan todo por un objetivo común. Lucía partió un bocadillo y le dio la mitad a Alejandro. «Come algo. El turno de mañana está a punto de empezar. A este ritmo, cumpliremos el plazo sin problemas». Alejandro aceptó el bocadillo, sonriendo mientras la veía anotar los últimos números de serie en su cuaderno. «Estás trabajando demasiado. Cuando acabemos este proyecto, la empresa os dará unas buenas vacaciones a todos. Gracias a tu gestión de la logística, los técnicos tienen fuerzas para trabajar día y noche». Lucía levantó la vista y le dedicó una sonrisa radiante, a pesar de su rostro pálido por la falta de sueño. «Es una responsabilidad compartida. Ver a todo el mundo trabajar con tanta energía me motiva. Estamos llevando la marca a otro nivel». Alejandro soltó una risa suave. Extendió la mano y, con el pulgar, le limpió suavemente una mancha de la mejilla. Fue un gesto natural, lleno de cariño. Sus miradas se encontraron, cargadas de un aprecio mutuo. En ese momento de silencio, el trabajar codo con codo bajo presión había forjado un vínculo sólido entre ellos, que iba más allá de la relación entre un jefe estricto y una empleada dedicada. El último día del proyecto se cerró con una victoria rotunda. El sistema de aire acondicionado funcionaba a la perfección en cientos de habitaciones de hotel. El cliente quedó encantado con la calidad y la profesionalidad. Pagaron el resto del contrato inmediatamente y firmaron un acuerdo de colaboración a largo plazo. Este éxito fue la mejor recompensa por las semanas de trabajo incansable. Para celebrarlo, Alejandro organizó una gran fiesta para todo el equipo en el Paramacara, el mejor restaurante de marisco de la zona. El ambiente era increíblemente animado. Las risas y los brindis creaban una atmósfera festiva. Lucía fue la protagonista de la noche. Su excelente trabajo y su dedicación durante el proyecto le habían ganado el respeto absoluto de los técnicos más rudos. Todos se acercaban a su mesa para brindar con la talentosa jefa de contabilidad. Lucía no era buena bebedora, pero no podía rechazar las muestras de afecto de sus compañeros. Después de varias rondas, sus mejillas se sonrojaron y empezó a tambalearse. Alejandro, desde la mesa principal, no le quitaba ojo. Al ver que empezaba a estar ebria, se levantó rápidamente
Se acercó y le quitó la copa de vino de la mano a un técnico. Dejadla descansar, chicos. No aguanta mucho el alcohol. Ya ha bebido suficiente. Esta copa me la tomo yo por ella. Vosotros, seguid disfrutando. Esta noche invita a la empresa. Un aplauso general resonó. Alejandro apuró la copa y luego tomó a Lucía del brazo. Ella, mareada, apoyó instintivamente la cabeza en su hombro. Estás borracha, ¿verdad? Deja que te lleve a casa a descansar, dijo en voz baja, con preocupación. Lucía asintió, débilmente. Alejandro le puso su chaqueta de lana sobre los hombros y la guió, con cuidado, fuera del ruidoso restaurante. Fuera, el aire frío de la noche la hizo estremecerse, pero también la despejó un poco. Aún así, su cuerpo se sentía pesado. Alejandro le abrió la puerta del coche, la ayudó a sentarse y le abrochó el cinturón de seguridad con delicadeza. Luego se sentó al volante y arrancó. El coche se deslizó suavemente por la carretera silenciosa. Las luces amarillas de las farolas y el calor de la calefacción hicieron que Lucía se sintiera más cómoda. Apoyó la cabeza en la ventanilla y cerró los ojos. En el estado de embriaguez, sus defensas racionales se derrumbaron y comenzó a murmurar sus pensamientos más profundos. Director Alejandro, ¿sabes una cosa? La primera vez que te vi en aquel bar, con esa ropa sucia y desaliñada, pensé que eras un completo fracasado. Alejandro se echó a reír, una risa sincera que llenó un pequeño espacio del coche. ¿Y entonces por qué insististe en pagar a medias con ese fracasado desaliñado? Lucía se movió un poco y se giró para mirarlo con los ojos llorosos y entrecerrados. Porque eras auténtico. No presumías como otros idiotas. Y, ¿sabes? Trabajar contigo todo este tiempo me ha hecho sentir muy segura. Eres estricto en el trabajo, a veces frío, pero siempre te preocupas por los demás con hechos. Me compraste medicinas cuando estaba enferma, instalaste aires acondicionados con los técnicos. Te quedaste toda la noche para resolver problemas. Valoro mucho tu bondad. Sus palabras se fueron apagando hasta que se hizo el silencio. Su respiración se volvió regular y profunda. Se había quedado dormida, agotada y por el efecto del alcohol. Alejandro se quedó atónito. Su corazón se sintió increíblemente cálido. Las sencillas y sinceras palabras de Lucía le hicieron comprender que ella también sentía por él un aprecio y una confianza muy especiales. Sonrió con ternura, redujo la velocidad y la llevó a casa con el mayor cuidado posible. Esa noche, el camino a casa pareció extrañamente corto y tranquilo. Tras el gran proyecto, la vida en Electrodomésticos Amanecer volvió a la normalidad, pero con un aire renovado. No solo por el éxito de ventas, sino por el vínculo que crecía entre el director y la jefa de contabilidad. Todos en la empresa se dieron cuenta del dulce cambio. La mirada de Alejandro hacia Lucía era más tierna, menos crítica. Las conversaciones de trabajo se volvieron más amables. Lucía también se abrió más, sonriendo a menudo cuando hablaba con él. Sin embargo, la paz no duró mucho. Lucía se enfrentó a un nuevo problema, esta vez no por cifras de inventario, sino por las expectativas de su familia. Un viernes por la tarde, mientras revisaba las nóminas, su teléfono sonó. Era su madre. Lucía suspiró. Presentía que algo no iba bien. Mamá, ¿qué pasa? Vaya, la señorita ocupada de la gran ciudad se acuerda de que tiene madre. Llevas 2 meses sin venir a casa, dijo su madre, con un tono de reproche y anhelo. Mamá, la empresa tuvo un proyecto urgente en un hotel. Trabajamos día y noche. Ahora que todo se ha calmado, pensaba ir a verte la semana que viene. ¿La semana que viene? Vienes este fin de semana. El domingo por la mañana. Marcos, el profesor de matemáticas del Instituto del Pueblo, el que te consiguió tu tía, vendrá a casa a tomar algo. Es un chico estupendo, funcionario, con trabajo estable, casa
propia y es muy bueno y educado. Tienes que venir a conocerlo. Tienes 30 años, ya es hora de que pienses en tu futuro, en casarte. No dejes que tenga que aguantar las críticas de los vecinos. Lucía se sintió agotada por la misma cantinela de siempre. Se levantó y fue a un rincón tranquilo del pasillo. Mamá, ¿otra vez con tus arreglos? Ya te he dicho que ahora quiero centrarme en mi carrera. Puedo cuidar de mí misma. Deja que el amor surja de forma natural. La persona que tú elijas puede que no sea compatible conmigo. La voz de su madre se volvió más dura. No seas terca. El trabajo es importante, pero formar una familia también. Por muy fuerte que sea una mujer, al final necesita un apoyo. Ya le he dicho a tu tía que sí. Este domingo tienes que venir. Si no vienes, no, me hables más. Lucía se sintió completamente impotente. La tensión acumulada estalló. Mamá, me estás presionando demasiado. Tengo mucho trabajo. Este fin de semana no puedo ir. Y no voy a ir a ninguna cita a ciegas. Dicho esto, colgó furiosa. Se apoyó en la pared fría, cerró los ojos y suspiró. La frustración le llenó los ojos de lágrimas. La presión del trabajo, sumada a la insistencia de su familia, la estaba agotando. Justo en ese momento, Alejandro subía del almacén. Pasó por allí y escuchó toda la tensa conversación. Se detuvo y observó en silencio a la chica agotada en el rincón. Comprendió la presión que sienten los jóvenes que se van a la ciudad a trabajar lejos de casa, siempre acosados por sus familias para que se casen, según unos estándares anticuados. Alejandro respiró hondo y se acercó. ¿Qué le pasa a mi jefa de contabilidad para estar tan agobiada?, dijo con voz cálida. Lucía se sobresaltó. Al ver a Alejandro, se secó rápidamente las lágrimas, intentando recuperar su compostura profesional. Director, ¿lo has oído todo? Lo siento. Mis problemas personales no deberían afectar al ambiente de trabajo. Alejandro sonrió y negó con la cabeza. No te preocupes. Todos tenemos problemas familiares. No te estreses tanto. ¿Otra vez tu madre con una cita a ciegas? He pasado por lo mismo. Sé lo que se siente. Lucía suspiró, aliviada. Bajó la guardia y compartió su frustración. Mi madre insiste en que vuelva al pueblo este fin de semana para conocer a un profesor de matemáticas. Dice que tiene un trabajo estable, que es bueno y educado. Si me niego, amenaza con no volver a hablarme. No sé cómo hacerle entender mi punto de vista. Alejandro se cruzó de brazos, pensativo. De repente, una idea se le ocurrió. Miró a Lucía con los ojos brillantes. La jefa de contabilidad tiene problemas para convencer a sus padres. Como director comprensivo, creo que es mi responsabilidad ayudar a mi empleada a resolver este dilema, dijo en tono de broma, pero con una mirada muy seria. Lucía lo miró, confundida. ¿Qué quieres decir? ¿Vas a enviarme de viaje, de trabajo para que tenga una excusa? Alejandro sonrió y negó con la cabeza. Huir no soluciona el problema de raíz. El mes que viene, te buscará otro candidato. Tengo una solución mucho mejor. Te ayudará a rechazar educadamente al profesor y dejará a tu familia tranquila para siempre. Los ojos de Lucía se abrieron de par en par, llenos de curiosidad. ¿Qué solución mágica es esa? Alejandro dudó un momento, frotándose la barbilla, con una expresión un poco tímida, pero muy sincera. ¿Qué te parece si este fin de semana me hago pasar por tu novio y vamos juntos a tu pueblo a conocer a tu familia? Creamos una situación perfecta para que tu madre vea que ya tienes a alguien, que estáis en una relación seria, y cancelará todos sus planes de buscarte pareja. Lucía se quedó boquiabierta, incrédula. La repentina y audaz propuesta de su serio director hizo que su corazón se acelerara. ¿Hablas en serio? Ir a conocer a mi familia no es un juego. Mi madre es muy observadora y exigente. Si no actuamos bien y se da cuenta del engaño, las consecuencias serán terribles. Alejandro se acercó un poco más.
mirándola fijamente a los ojos con confianza. Hablo, totalmente en serio. Hemos resuelto juntos crisis mucho mayores en la empresa. Este pequeño asunto personal, seguro que podemos manejarlo. Considéralo una misión especial. Si cooperas, te garantizo que el plan será un éxito. Lucía se mordió el labio, dudando. Si no presentaba una razón de peso, su madre nunca la dejaría en paz. Pedirle a Alejandro que se hiciera pasar por su novio parecía la salida más segura y definitiva. Además, en el fondo, confiaba plenamente en la capacidad de este hombre para improvisar y manejar situaciones. Tendrás que prepararte mentalmente. A mi madre le encantan los hombres con trabajos, intelectuales, tranquilos y de aspecto refinado. No sé si un empresario de electrodomésticos que a veces carga televisores pasará su estricto examen, dijo, burlándose de él. Alejandro se rió a carcajadas, mostrando una sonrisa de confianza. No te preocupes. Interpretaré el papel de yerno bueno y comprensivo a la perfección. Te aseguro que tu madre me dará un 10. ¿Trato hecho? Lucía miró la determinación y la cálida sonrisa de Alejandro, y todas sus preocupaciones se desvanecieron. Asintió levemente. Trato hecho. Este fin de semana, mi futuro depende de tu talento como actor, director. El domingo por la mañana, Alejandro aparcó su lujoso todoterreno frente a la casa de Lucía. A diferencia de su aspecto habitual en el almacén o de su rígido traje de oficina, hoy vestía de forma elegante pero cercana. Una camisa azul, claro, planchada, pantalones de color beige y unos impecables zapatos de cuero, marrones. Su pelo, bien peinado, le daba un aire maduro, distinguido y muy fiable. Lucía bajó con un pequeño bolso. Se quedó mirándolo unos segundos, admirando el cambio. ¿Lista para partir? ¿Novia?, dijo Alejandro, abriéndole la puerta del coche con una sonrisa burlona. Lucía se sonrojó y le devolvió la sonrisa mientras subía al coche. El viaje al pueblo comenzó, llevando consigo un audaz plan y un torbellino de emociones inesperadas. La casa de la familia de Lucía, una construcción tradicional de una planta, se encontraba en medio de un frondoso jardín de árboles frutales. Cuando el coche se detuvo frente a la verja, la madre de Lucía, la señora Carmen, que estaba barriendo el patio, se detuvo. Miró con curiosidad al elegante desconocido que acompañaba a su hija. «Mamá, ya estoy aquí», gritó Lucía al bajar del coche. La señora Carmen se sorprendió al ver a un hombre alto y bien vestido bajarse del asiento del conductor. Alejandro se acercó sonriendo, con una cesta de fruta importada y una caja de té de ginseng. «Buenos días, señora. Soy Alejandro, novio de Lucía. Aprovechando el fin de semana, he querido venir a visitar a la familia y traerle un pequeño detalle». La señora Carmen lo examinó de arriba abajo. Su rostro le resultaba vagamente familiar. Intentó recordar la historia que su hija le había contado sobre un repartidor pobre con una moto destartalada en una cita a ciegas. Aunque este joven llevaba un coche caro y vestía impecablemente, su sonrisa le recordaba a aquel tipo con el que había pagado a medias. «¿Tú no eres aquel chico desaliñado del barrio del que me habló Lucía?», preguntó directamente, con un tono de sospecha. Lucía se sobresaltó y se apresuró a explicar. «Mamá, te equivocas. Aquello fue un malentendido. Alejandro es el director de la cadena de tiendas de electrodomésticos donde trabajo. Ese día estaba supervisando una descarga en el almacén y no iba vestido apropiadamente». Alejandro no se inmutó. Mantuvo su sonrisa tranquila y humilde. «Sí, señora. Era yo. Ese día estaba revisando una instalación de aire acondicionado. En mi trabajo, a veces hay que ensuciarse las manos y no siempre se puede ir impecable. Le pido disculpas por mi aspecto de aquel día». La señora Carmen no estaba del todo convencida. Mantuvo una actitud cautelosa, con los brazos cruzados. «Director, dices. En mi familia somos muy tradicionales.
Solo quiero que mi hija encuentre un hombre bueno, con un trabajo estable, como un funcionario. Esta mañana ha venido Marcos, el profesor del instituto, un chico muy educado y decente. Lucía iba a protestar, pero Alejandro la detuvo suavemente, tomándola de la mano. Tiene toda la razón, señora. Creo que todas las profesiones son dignas, siempre que sean honradas. Mi negocio es más ajetreado que un trabajo en la administración, pero mis ingresos son muy estables y le aseguro que tengo la capacidad de darle a Lucía la mejor vida posible. Las palabras de Alejandro, comedidas pero firmes, suavizaron un poco a la señora Carmen. Lo invitó a pasar. Al entrar en el salón, Alejandro escuchó un zumbido procedente de un purificador de agua en una esquina. ¿Le pasa algo al purificador, señora? Hace mucho ruido. La señora Carmen suspiró. No sé qué le pasa. Últimamente hace un ruido horrible y apenas sale agua. Iba a llamar a un técnico, pero nunca vienen. Alejandro se arremangó inmediatamente la camisa. Déjeme que le eche un vistazo. Empecé en este negocio reparando aparatos. Fue a su coche a por una pequeña caja de herramientas. De vuelta en el salón, desmontó el purificador. Señora, la bomba de presión ha perdido fuerza y el primer filtro está obstruido. Deje que lo limpie y ajuste el presostato y funcionará perfectamente. Bajo la mirada atónita de la señora Carmen, Alejandro trabajó con una profesionalidad y una destreza impresionantes. 15 minutos después, la máquina funcionaba silenciosamente y el agua fluía con fuerza. «Listo», señora dijo, limpiándose las manos con un trapo y sonriendo. Su habilidad y su disposición a ensuciarse las manos derribaron por completo los últimos prejuicios de la señora Carmen. Lo miró con simpatía, valorando a un hombre de éxito que seguía siendo sencillo y mañoso. Durante la comida, Alejandro se comportó de manera ejemplar. Sirvió comida a todos. Charló amigablemente sobre temas cotidianos y le dio a la señora Carmen consejos para que su viejo frigorífico consumiera menos. Por la tarde, cuando Alejandro se despidió para volver a la ciudad, la actitud de la señora Carmen era completamente abierta y afectuosa. Le llenó una bolsa con fruta de su jardín. Alejandro, conduce con cuidado. Cuando tengáis un fin de semana libre, volved a visitarnos. Aunque estés muy ocupado con el negocio, no te olvides de cuidar tu salud. La mirada de la señora Carmen reflejaba una satisfacción total. Alejandro se despidió respetuosamente. Se giró hacia Lucía y le dedicó una sonrisa de confianza. La falsa presentación había sido un éxito rotundo. El coche se alejaba del tranquilo pueblo, de vuelta a la bulliciosa ciudad. El atardecer teñía el paisaje de un suave color anaranjado. El ambiente en el coche ya no era tenso, sino un silencio lleno de comprensión y ternura. Lucía miraba de reojo al hombre que conducía. En su mente repasaba las imágenes de él, sudando mientras reparaba el purificador, explicando pacientemente a su madre cómo usar un electrodoméstico. Aquellos gestos, tan genuinos, revelaban una carona sinceridad y un sentido de la responsabilidad que hicieron que su corazón latiera con fuerza. Se dio cuenta de que este hombre le daba una sensación de seguridad y protección sin igual. De repente, Alejandro cambió de dirección. En lugar de tomar la carretera principal hacia la casa de Lucía, se desvió por un camino arbolado. ¿A dónde vamos? «Esta no es la dirección de mi casa», preguntó Lucía, sorprendida. «Quiero llevarte a un sitio especial antes de volver», respondió Alejandro, con un tono cálido y firme, cambiando naturalmente a un tuteo más íntimo. Poco después, el coche se detuvo. Lucía bajó y se dio cuenta de que estaban en la misma terraza del bar donde se habían conocido. El lugar estaba tranquilo, casi igual que la primera vez, pero la actitud de las dos personas que estaban allí era completamente diferente. Alejandro le acercó una silla a Lucía y se sentó frente a ella. «Oiga, 2 cafés con hielo como la última vez, por favor», gritó.
alegremente. Lucía sonrió. ¿Por qué me has traído aquí? ¿Para recordar el día que pagamos a medias? Alejandro se puso serio. La miró fijamente a los ojos. Bajo la luz amarillenta de la farola, su rostro se veía decidido y sincero. Lucía dijo, carraspeando. Su mano grande y callosa se deslizó sobre la mesa y cubrió la de ella. Lucía se sobresaltó, pero no la retiró. La calidez de su mano la reconfortó. No te he traído aquí solo para recordar y reírnos. Tengo algo muy importante que decirte. ¿Qué es? Preguntó ella en un susurro. Con él, corazón acelerado. La primera vez que nos vimos, en esta misma mesa, me causaste una impresión muy especial. Eres una mujer increíblemente directa, inteligente e interesante. Cuando empezaste a trabajar en la empresa, tu brillantez, tu capacidad y tu pasión por hacer lo correcto hicieron que te admirara aún más. Hemos trabajado codo con codo, hemos pasado noches en vela, hemos compartido dificultades y presiones. Alejandro respiró hondo para armarse de valor. El viaje de hoy a casa de tu madre, te dije que era para fingir, pero en mi corazón no era una actuación. Hice todo con la más absoluta sinceridad. Lucía, soy un hombre de negocios. No soy bueno con las palabras bonitas, pero la verdad es que te quiero. No como un jefe a una empleada, sino como un hombre a la mujer que quiere proteger. ¿Me darías la oportunidad de que nos conozcamos, de que nos queramos, de verdad? El silencio los envolvió. Lucía miró los ojos sinceros y firmes de Alejandro. Se dio cuenta de que ella también se había enamorado de este hombre sin saberlo. Sonrió, una sonrisa radiante, llena de felicidad. Me has pillado por sorpresa, dijo suavemente. Su mano se entrelazó con la de él. Sí, quiero. Y esta vez no tienes que preocuparte por pagar a medias. Invito yo. Alejandro se sintió inmensamente feliz. Apretó su mano con fuerza. Un nuevo y dulce comienzo se abría para ellos en aquel sencillo y familiar lugar. Tras la romántica declaración, la relación entre el director Alejandro y la jefa de contabilidad Lucía entró en una nueva y dulce etapa. Todos en Electrodomésticos Amanecer se alegraron y apoyaron a la pareja. Bromeaban, diciendo que era la mejor inversión que el director había hecho jamás. El ambiente de trabajo, tanto en las oficinas como en el almacén, se volvió aún más unido y alegre. Unas semanas después, con el frío de los días previos a la Navidad, la empresa organizó la fiesta de fin de año más grande de su historia. Las ventas habían sido excepcionales, y todos los empleados recibieron una generosa paga extra. Al final de la fiesta, un empleado encargado de la fotografía se acercó a la mesa sesión de Alejandro y Lucía. Director, Lucía, ¿podéis poneros junto al letrero luminoso de la empresa para una foto de recuerdo? Alejandro aceptó con entusiasmo. A diferencia de otras parejas que eligen trajes de gala para las fotos, ellos tuvieron una idea mucho más original. Fueron a los vestuarios y, cuando salieron, todos los presentes estallaron en aplausos y risas. Alejandro llevaba de nuevo su vieja y manchada camiseta de repartidor. Lucía, su chándal, de flores y el pelo recogido en un moño desordenado. Ambos llevaban las mismas chanclas de plástico amarillas. Recrearon a la perfección el atuendo de su primera y desastrosa cita. «Acercaos un poco más. Sonreíd», gritó el fotógrafo. En la foto, Alejandro estaba junto a Lucía, con una sonrisa radiante que revelaba la fortaleza de un hombre hecho a sí mismo. Lucía se acurrucaba en su hombro, con una sonrisa que desbordaba felicidad. Detrás de ellos, el brillante letrero de Electrodomésticos Amanecer, el lugar donde su amor había florecido a partir de malentendidos, desafíos y, sobre todo, de la más pura y simple autenticidad. La fotografía no tenía glamour ni ropa de marca. Solo capturaba a dos personas sencillas y un amor genuino nacido en medio del ajetreo del trabajo. La foto se imprimió en grande, se enmarcó
y se colgó en un lugar central de la oficina. Se convirtió en un recordatorio de que el amor verdadero no necesita apariencias, solo comprensión, apoyo y aprecio mutuo en cualquier circunstancia. La historia de amor en el mundo de los negocios se cerró con un final feliz, abriendo un futuro brillante para la pareja y para el próspero negocio de electrodomésticos. Amanecer. Al concluir esta encantadora historia de Alejandro y Lucía, quizás nos quede una sensación cálida y reconfortante. Esta historia nos enseña que las apariencias deslumbrantes rara vez reflejan el verdadero valor de una persona. Un hombre de aspecto desaliñado puede albergar el talento y la integridad de un gran director, y una chica con un chándal de mercadillo puede poseer la mente brillante y la fortaleza de una gestora excepcional. La vida está llena de sorpresas, y la sinceridad es siempre la llave que abre la puerta a la felicidad. La lección más profunda es que, tanto en el amor como en el trabajo, la bondad, el esfuerzo honesto y la integridad siempre dan sus frutos, mientras que la codicia y el engaño, como los de Javier, acaban pasando factura. El amor verdadero no necesita nacer en lugares lujosos. Puede brotar en la terraza de un bar de barrio, compartiendo un bocadillo a medianoche o sudando juntos para superar un desafío. La felicidad más duradera se construye sobre la base de la comprensión, el respeto y la voluntad de estar el uno al lado del otro, sin importar las circunstancias. Esperamos que, a través de esta historia, cada uno de nosotros encuentre a esa persona especial dispuesta a caminar a nuestro lado, a través de cualquier tormenta, con el corazón en la mano. Gracias por acompañarnos.